Bien, ser padre es una de las fechas que normalmente nos marcan, ¿sí? Y que puede cambiar un poco el curso y puede cambiar también la manera de vivir, la manera de afrontar la vida. Entonces, en el día de hoy vamos a reflexionar un poco también sobre fechas, etapas y tiempos. Los tiempos en los que hay fechas muy concretas siempre nos marcan y siempre nos definen. Y podíamos hacer una lista cada uno individualmente de aquellas fechas en las que fuimos marcados porque en ese tiempo sucedió algo interesante, algo importante y a veces algo triste, a veces algo que no es agradable vivir. Pero indudablemente nuestra vida está hecha de tiempos, porque en esos tiempos ocurren cosas en una fecha concreta que marcan nuestra historia. Hoy, precisamente en el mundo de la cristiandad, hay una semana que comienza hoy, que por los hechos que sucedieron en esa semana marcaron la historia de la humanidad y marcaron un poco el devenir de cómo iba a ser nuestra relación con Dios a partir de ahí. Se abría una nueva etapa y una nueva manera de pensar de una manera totalmente distinta. Y yo me acuerdo, o quién se acuerda de una manera concreta, y os aconsejo que no os olvidéis el día en que os casasteis. ¿Sí? Marcó una etapa, un antes y un después. Cuando éramos solteros, pues íbamos a donde queríamos, hacíamos lo que queríamos, pero cuando nos casamos ya no podíamos vivir vidas de solteros, ¿no? Es así, ¿no? Entonces hay fechas que marcan un antes y un después, o por lo menos nos condicionan mucho más. O ya las cosas no las hacemos solo como las hacíamos antes. Pero cuando vino nuestro primer hijo, también marcó un antes y un después en nuestra manera de ser. Me acuerdo especialmente el 4 de octubre de 1987. Nació nuestro primer hijo. También me acuerdo del día en que nos casamos, ¿eh? No está por ahí Ana, pero fue un 22 de marzo de 1986. Así que hace escasamente 3 días cumplimos 38 años de casados. Pero sucedió que en aquel tiempo, en el mismo día en que mi hijo nació, exactamente casi a la misma hora, sucedió algo muy triste porque mi cuñado falleció en un accidente de tráfico. En la misma noche del día 4, donde Miguel nació, pues sucedió que yo iba a darle la noticia a mi suegro, y mi suegro entraba por el hospital y me estaba dando la noticia de lo que se estaba cociendo fuera del hospital, que era todo el ambiente que había alrededor de ese fallecimiento. Y hay fechas que son muy concretas y nos marcan. También me acuerdo del resto de los días en que mis otros hijos nacieron. Digo, por si me están oyendo, que uno nació el 18 de abril del 96 y otro nació el 24 de mayo del 91. Así que me acuerdo. Y precisamente ese tipo de fechas marcan un poco nuestra manera de ser y un poco aquellas cosas que hacen nuestra personalidad y dan identidad a lo que nosotros somos. Y no nos podemos olvidar de ellas porque a veces ya se convierten en cosas establecidas y en cosas ceremoniales. Y precisamente el texto que vamos a leer el día de hoy, que es uno de los textos que está en los 4 evangelios y que da un poco argumento a lo que hoy el mundo de la cristiandad celebra, que es la pasión de Cristo, que empieza el Domingo de Ramos, o el tan famoso llamado Día de la Borriquita, también por ahí, ¿no? El Día de la Pollinica. Pero el Día de Ramos es en la Biblia algo que tiene un simbolismo y una argumentación muy, muy importante. Y es de los pocos hechos que se encuentran en los 4 evangelios, en diferentes sitios, pero están relatados en los 4 evangelios, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y todo el mundo en ese tiempo, pues
con conocimiento o sin conocimiento, aclamaba y bendecía y alababa y exaltaba a Jesús. Muchos de ellos apenas sabían quién eran. Ahora cuando leamos el texto veréis que hay una frase que la gente pregunta y dice, ¿y este quién es? Otros sí lo conocían. Pero habría alguna gente dentro de Jerusalén que no conocían a Jesús. Como estábamos hablando de fechas que marcan tiempos y situaciones, circunstancias muy concretas, el pueblo judío era un pueblo muy ceremonial, donde todos los acontecimientos que ellos vivían a lo largo de su historia le ponían un nombre y una ceremonia. Y era casi de obligado cumplimiento cumplirlas en el tiempo. En esta semana concreta en que Jesús entra a Jerusalén, había una fiesta que quizás sea la que más relevancia tenga en el pueblo judío. El pueblo judío tiene muchas fiestas, muchas. Entre ellas, las tres más importantes del pueblo judío, sabemos que una era la Pascua, otra era el Pentecostés o la fiesta de las semanas y otra era la fiesta de los tabernáculos. Cada una de ellas, luego hay otras tantas como la fiesta del Yom Kippur, el Purim, el Rosh Hashanah, en fin, ellos tienen fiesta para todas las ceremonias. Pero en concreto las tres más importantes eran la Pascua, que en esta semana donde a Jesús le pilla todo su tiempo en Jerusalén, era la fecha en que los judíos iban a celebrar la Pascua, que conmemoraban en alguna forma la salida de Israel de Egipto y la entrada en la tierra de Canaán, con todo lo que había llovido en su historia de 40 años, atravesando el desierto, con todo lo que ellos vivieron y todo ese tipo de historias. La fiesta de Pentecostés era la fiesta de la semana donde la gente llevaba sus primicias para honrar a Dios por las cosechas que estaban recibiendo. Y la fiesta de los tabernáculos era la costumbre que le había quedado de hacer como una especie de chozas, que eran la manera en que ellos habían vivido durante mucho tiempo, y recordar todo ese tiempo que había estado en el desierto. Y el resto de las cosas pues tienen también su contenido. Una de las más famosas entre ellos también era la fiesta del perdón. Celebraban siempre como debían de hacerse conocedores y practicantes del perdón, lo mismo que Dios les había perdonado a ellos. Pero, en fin, más que darle vuelta a todo esto, vamos a leer el texto para que podamos sacar cosas muy concretas de qué simbolismo y qué cosas tiene o qué relación tiene la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y por qué aquello fue tan relevante. Sí, hay pocos hechos en la historia que hayan marcado la historia con tanta fuerza como el inicio de lo que fue la entrada de Jesús en Jerusalén y lo que iba a ocurrir ahí. Porque lo que vamos a leer era una fiesta de reconocimiento y de alabanzas a Dios en un momento álgido, en un momento triunfal. Luego vemos que durante la semana la euforia va bajando y las actitudes y conductas van mermando y terminan crucificando al Señor que al principio de la semana lo estaban vitoreando. Es decir, en la medida que vamos entrando un poco en el contenido del texto, vemos que aquellos que vitoreaban a Jesús al principio, a la entrada de Jerusalén, pues terminaban gritando crucifícale, los mismos. Pero dice el texto, si queréis lo podemos leer, está en Mateo capítulo 21, del 1 al 17. Y dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid al Señor, el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti,
manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud era muy numerosa. Tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y les tendían en el camino. Y la gente iba delante, y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La semana en la que se significa mundialmente en el mundo del cristianismo la pasión de Cristo, no pasión por Cristo, sino la pasión de Cristo, donde a través de diferentes formas significan qué ocurrió en esa semana. Desde el texto que acabamos de leer, una de las cosas que hay que entender y que hay que sacar en conclusión es que esto estaba previsto que sucediera. Estaba escrito que esto sucediera en el tiempo de Jesús. Jerusalén era la ciudad central donde se hacían todas las ceremonias religiosas de ese tiempo. Por lo cual, los judíos, como decíamos antes, su fecha o su fiesta principal era la Pascua. En esa semana, todos los judíos de distintos sitios preparaban sus caminatas y su visita a Jerusalén para celebrar la Pascua. Resulta que Jesús en ese tiempo, antes de entrar a Jerusalén, hace una serie de vivencias y casi recorre todas las aldeas alrededor de Jerusalén. Jerusalén estaba llena de poblaciones pequeñitas y Jesús termina recorriendo todas las aldeas. Y en cada aldea tiene una presencia de tal manera que se hace notorio su fama y se hace notorio su esplendor. Y muchos de ellos habían visto a Jesús ver y hacer milagros y ver sanidades. Entre ellos, aquellos que le acompañaban durante el camino. Pero dice, os metéis en internet y encontré mucha información de esto, lo mismo que yo la acabo de leer. Muchos ni conocían a Jesús, pero en sus mentes estaba la celebración de la Pascua. Y entonces, en esa experiencia que Jesús tiene, se encuentra con mucha gente que le había visto trabajar y hacer milagros y otra gente que iban a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y en esa coincidencia, muchos dicen los escritos que tenían la costumbre de cruzar el Jordán en dirección a Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua que era la fiesta central de los judíos donde poca gente quería perdérsela. Y Jesús, con esta entrada, está preparando su muerte. Está como oliendo a muerte. No sé si habéis vivido alguna vez una experiencia donde presientes que algo malo te va a ocurrir, que algo fuerte viene. Jesús estaba ya con este tipo de historias detrás de la oreja. Y la gente, cuando aclamaba a Jesús, lo aclamaba desde un punto de vista sin entender qué propósito traía Jesús con su entrada triunfal a Jerusalén. La gente que aclamaba a Jesús en aquel tiempo tenía un concepto por su procedencia judía de que iba a venir alguien de guerra, un hombre de guerra, que lo iba a librar de lo que era la imposición del Imperio Romano o de la autoridad de Roma sobre ellos. Y lo que esperaban que vinieran alguien con un carácter fuerte, agrio, un Putin de nuestro tiempo, y que abrazara con todo lo que era el poder romano. Pero resulta que los simbolismos muchas veces te marcan con qué intención viene una persona. Si viene con una intención agresiva, porque sus hábitos y sus formas iban a marcar mucho lo que iba a ser el devenir de Jesús esa semana tan crucial en Jerusalén. Porque si enclavamos esto en un domingo,
pues podemos pensar que del domingo al viernes, donde prenden a Jesús y lo llevan al patio y lo crucifican y terminan sepultándolo, hay 5 días. En 5 días Jesús le da tiempo de convivir, hablar y empezar a definir su propósito y su forma o sus hábitos de cómo se iba a establecer el reino de Dios. Pero esta gente que aclamaba a Jesús lo aclamaba con vítores diferentes. Pero resulta que la gente que venía montada en un caballo con otros tipos de vestimentas estaban proclamando que venía en son de guerra. Pero Jesús entra a Jerusalén en un burro, que era simbolismo de todo lo contrario. Confunden a Jesús dándole una connotación diferente. Jesús venía en un burro. Los burros significan un estado de humildad, un estado de mansedumbre, un tono diferente. Y en alguna forma Jesús, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los pacificadores. O sea, él ya marca desde su... ¿Sabéis que el discurso del Sermón del Monte es como, alguna gente le ha llamado como el plan de trabajo de alguien que va a comenzar una meta, o que va a llegar, o que quiere llegar hasta el final desde una metodología o desde unas condiciones diferentes? Y Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, en alguna forma, el hábito y las formas de Jesús iban a cambiar por completo el planteamiento de aquella gente que lo estaba escuchando. El simbolismo de tirar los mantos sobre la entrada de Jesús a Jerusalén significaba que ellos sometían sus vidas en reconocimiento al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y que iban a someterse a la autoridad de Jesús. Y echaban ramas de árboles, entre las cuales había, me imagino, ramitas de olivo. El olivo que en muchas religiones tiene un simbolismo, en casi todas, un simbolismo de paz. Un simbolismo de que no a la guerra, sí a la paz. Que las cosas graves ya pasaron y que se establece un tiempo de paz. No sé cuántos os acordáis de que cuando el diluvio se produce, de las cosas importantes que se dan es que cuando las aguas bajan, aparece ¿qué? Aparece una paloma, y en el pico trae una ramita de olivo, símbolo de la paz, que es aquellas ramas que le echaban a Jesús junto con los mantos en reconocimiento a Jesús. Una de las cosas importantes que nosotros en esta mañana tenemos que tener es que aquellas formas en las que invitan y aclaman y glorifican a Jesús iban a ir cambiando por completo su percepción de quién era Jesús. Verá, muchas veces cuando nosotros vitoreamos, aclamamos, aplaudimos a personas o a circunstancias, es porque a lo mejor mucho de lo que encierra esa persona no la conocemos. Si me conocierais de verdad, igual a lo mejor me querríais un poco menos. Porque a veces ocurre eso: Jesús entra con un fervor y con un clamor a Jerusalén, pero mucha gente no conocía las intenciones de Jesús. En la medida en que Jesús va hablando y descifrando su mensaje, comienza a perder adeptos, comienza a perder aplausos, comienza a perder vítores. Jesús ya empieza a percibir que las cosas empiezan a cambiar. Jesús entra a Jerusalén y un poco después se lamenta y llora sobre Jerusalén.
Jerusalén, Jerusalén, no has sabido conocer el tiempo de tu visita. Y se lamenta, pero de tal manera que llora. Y acababa de ser aplaudido, levantado, pero tiene un sentimiento de que algo se está perdiendo la gente. Algo está dejando de percibir la gente con ese clamor tan grande hacia él. Y lo primero que hace es comenzar a decirle a la gente, y vamos a leer un texto que igual nos puede aclarar un poco el tema. Dice Lucas capítulo 41, capítulo 19, versículo 41 y 42. Si lo tenéis por ahí, lo podemos leer. Lucas 19, versículo 41 al 44. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo, si tú también conocieras al menos tu día, lo que es para ti tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te pelearán con cerca y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti. No dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué contradicción, qué cosa más contradictoria. Al mismo tiempo es aclamado, pero Jesús se lamenta que la gente no lo está entendiendo. Y una de las cosas que no entienden es la siguiente. Y dice en el... creo que está en Mateo. Una de las cosas que no entienden es, podría recitar de memoria, pero quiero dar el texto, es que aquellos vítores con los que estaban aclamando a Jesús no se relacionaban con su mensaje. Porque él decía que el que quiera ser el mayor entre vosotros tiene que ser vuestro servidor. Eso no encaja bien. Capítulo 12 o 13 de Juan habla de que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. En otra ocasión dice, veis que las autoridades os aprietan, os dominan y están sobre vosotros, pero entre vosotros no será así. El mensaje de Jesús comienza a cambiar, pues, de una manera fulgurante. Entra de una manera rápida al templo. El templo era el lugar donde se producían las charlas y se producían las conversaciones que daban y entendían cómo había que acercarse a Dios. Pero Jesús, recordar que estamos en el tiempo y en la semana de la Pascua. La semana de la Pascua era la semana donde todos los judíos venían de los distintos sitios a celebrar la Pascua del Cordero, donde se degollaba un cordero. Pero había gente que venía de muy lejos, tan lejos que los animales no los traían y los tenían que comprar en el templo. Y en el templo tenían que comprar esos animales con una moneda del exterior. Y cuando iban a comprar los animales, le ponían como exclusividad usar la moneda del lugar. Y en ese intercambio de monedas se aprovechaban de los pobres. ¿Sí? Y Jesús entra al templo justamente después de ser aclamado como el Rey de Reyes, Hosana, y su discurso al ver aquello en el templo, no sé, cuando uno le sube la bilirrubina de decir para arriba así, se enfada. Pero Jesús dice que al ver aquello le subió tal genio, tal ímpetu de ver cómo se estaban manejando los asuntos de Dios, que dijo, no podéis convertir la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Porque la casa de mi Padre, casa de oración tiene que ser. Y cogió un látigo y comenzó a volcar las mesas de las, digamos, de los interesados, de los corruptos. Bueno, de este tiempo nosotros también podemos hablar de muchos corruptos.
Si nosotros no estamos libres, es que ellos no eran los malos y nosotros los buenos. Si la corrupción y las malas artes también existen en nuestro tiempo, ¿no? Si Jesús viviera en esta época, seguramente que a los bancos les diría algo de manera personal. Le diría algo de manera personal. Le llamaría la atención sobre los desahucios y sobre la cantidad de intereses y cargas que cargan sobre los pobres. Y el ahogo que le dan a los pobres de no poder pagar una vivienda. No ocurrió, pero en aquel tiempo había otro tipo de historias. Fijaros, Jesús comienza a cargar y a cambiar sus discursos. Y en la manera en que Jesús va cambiando su discurso, comienza a caer mal. Comienza a caer muy mal. ¿Sabéis lo que pensaban esta gente cuando Jesús entra en el templo y les regaña? Ellos comenzaron a decir, a este tío hay que cargárselo. Cuando pillemos la oportunidad, este tío tiene que morir. En ese tiempo Jesús entra a casa de Simón y una mujer le unge los pies con aceite. Síntomas de su sepultura y de su muerte. Es decir, todo olía a muerte, todo olía a que algo gordo iba a pasar. Toda la semana estaba llena de acontecimientos donde Jesús como que percibe su final. Y en la medida que la semana va avanzando, los que estaban tendiendo sus mantos y victoriaban a Jesús en la entrada a Jerusalén comienzan a perderse. Entre ellos, amigos suyos. No se nos puede olvidar que Jesús tenía un amigo llamado Judas que lo vendió por unas monedas de plata. Y tenía a un amigo Pedro que estaba dispuesto a dar su vida por él, pero cuando lo vio de pegarle y maltratarlo en el patio, y la gente decía a Pedro, tú también has estado con este, yo ni lo conozco, a mí no me relaciones con este. A mí no me relaciones, sí, tú estás, no. Y le hincaron tanto el diente, tanto le pincharon que dijeron que al final soltó una pataleta, que no conozco a tal hombre. Y que pues luego lloró amargamente. Fijaros qué importante es entender el discurso de Jesús para que no siempre vivamos del momento alegre. El momento alegre es un momento donde ocurre algo extraordinario en nuestra vida, algo que cambió el curso de nuestra vida. Antes hablábamos de fechas. Cuando nos casamos, cambió el curso de nuestra vida. Pero en formas de vida. Pero cuando nos convertimos a Jesús, un 19 del 9 del 79, parece curioso, pero fue así, es real. Ese día, un muchacho llamado Miguel Cruz se bautizó. 19 del 9 de 1979, en una piscina verde llena de moho verde. ¿Cómo? Algas verdes. Pero yo me bauticé ese día. Ese día el rumbo de mi vida cambió mucho más que las fechas de mi matrimonio y del nacimiento de mis hijos. Fue algo increíble. Mi pasión que era jugar al fútbol por un tiempo, digo, luego me volvió el sentido común. En el sentido común porque uno tiene que estar entre la gente para hablar de Jesús, no se puede apartar de la gente. Pero yo me aparté por un tiempo así como de 6 meses y cuando volví a juntarme con mis compañeros no me conocían. ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Tú eres un tío raro. Porque era algo increíble que pasó en mi interior. Ese día sí que cambió el curso de mi vida, por completo. De eso uno tiene que tener conciencia de que cuando nosotros nos acercamos a Jesús,
ese día de vítores y de alegría, es el principio del desarrollo de una caminata de fe detrás de Jesús. Conocer el discurso de Jesús implica adherirse a su enseñanza, hacerse discípulo de Él y caminar no para que todos los días sean fiesta, es fiesta todos los días para ti. Todos los días estamos abriendo tartas, soplando velas, todos los días no son así, ¿o no? Para nada, por lo menos en mi experiencia. Yo me acuerdo que mi primer cumpleaños lo celebré a los 24 años porque yo no sabía lo que era celebrar un cumpleaños. Y Ana me celebró a mí mi primer cumpleaños. Todavía me acuerdo que me hizo un jersey de lana amarillo con una franja verde. Para mí aquello era espectacular. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de historias que marcan muchas veces nuestros tiempos, no te puedes olvidar del día en que entregamos nuestra vida a Jesús. Porque ese día fue el día de la alegría, el día del gozo. Pero después, si tenemos que apuntar una serie de circunstancias ahí debajo, luego yo he soplado muy pocas velas así tan alegres. Han venido momentos muy, muy complejos y muy difíciles. De tal manera que muchas veces cuando hablamos del simbolismo del olivo, me doy cuenta de que esos árboles tan famosos y tan en nuestra tierra son símbolos de longevidad, de permanencia, de firmeza, de estabilidad y sobre todo de paz, que aguantan los tiempos malos y buenos. Cuando ganamos, ganamos y cuando perdemos, perdemos. Hay días buenos y hay días malos, como en todo. Pues el desarrollo de nuestra entrega a Jesús no podemos enclavarla donde todo va a salir bien y todo va a ser vítores. No es así. Encajar el mensaje de Jesús es entender por qué Jesús le dijo a esta gente: el mayor entre vosotros tiene que servir al menor. Y el que quiera ser grande tiene que ponerse a servir. Porque la idea o lo que había en el exterior era al contrario. El mayor se aprovechaba del menor y lo estrujaba y lo posicionaba y lo maltrataba. A partir de ahí él se puso como ejemplo. Si el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido. Y eso rompe los planes de toda aquella gente que había puesto su esperanza en Jesús con un argumento diferente. El Hijo del Hombre venía para servir, para entregarse en favor de los pecados de la humanidad. Eso no estaba bien visto. Pedro, cuando vio al Maestro allí, dijo: si a este se la están dando con creces, yo que soy mucho menos, si yo digo que soy un seguidor suyo, a mí me limpian. Total, no lo conozco. Fijaros qué es lo que es encajar el mensaje de Jesús, que es aprender a servir en la manera en que Él nos ha enseñado. Para no debatir, para no competir, para no rivalizar, para no ver en los hermanos rivales, sino hermanos en la fe que caminan con nosotros en ese caminar de fe. Le preguntaron a Jesús: ¿quién va a ser el mayor? Quizás sea uno de los problemas que en muchas ocasiones nosotros nos contemplan en nuestra convivencia, la rivalidad y la competencia. Jesús, con su mensaje, quiere quitar a aquella gente de un plumazo su argumento. Una de las cosas que más llama la atención es cuando Jesús habla del perdón sin límites. ¿Por qué? Porque estaba establecido que el ojo por ojo y el diente por diente era lo que primaba en esa sociedad. Pero Jesús venía con un discurso diferente, con unas maneras diferentes,
Quiero que seáis hombres y mujeres de paz, que busquen la paz, establezcan la paz y hagan la paz. Y que el perdón forme parte de vuestras vidas sin límites. Me hiciste esta, está bien, pero la próxima. Un perdón sin límites. Un amar a los enemigos. ¿Se puede amar a un enemigo? Pues no. No se puede amar a un enemigo. Pero cuando Cristo forma parte de nuestra vida y el amor de Dios está en nosotros, se hace más fácil. Eso sí. Pero así como así, lo que nos entran así por las venas para arriba es que donde te pille te la pego, ¿no? ¿O no? Porque no podemos quitar esa mentalidad nuestra que nace de nuestras entrañas y que tiene tendencia a vengarse. Es nuestra humanidad. Cristo se enfrenta con todo ese tipo de conceptos religiosos. El ojo por ojo y el diente por diente. Pero entre vosotros tenéis que quitarle el tope al perdón. ¿Cuántas veces perdonará a mi hermano? Un tope. 7 veces 7, 70 veces 7, no, sin límites. Toda la vez que tu hermano necesite tu perdón, se lo tienes que dar. ¡Jope! Y a este que se sienta conmigo en la iglesia todos los domingos también, a ese también. Y a mi mujer también. Y a mis hijos también. Y al de enfrente que no me saluda porque es muy agrio y muy vinagre también. ¿Cómo asimilar el mensaje de Jesús para que el perdón forme parte de nuestras vidas? ¿Sabéis? Muchas de las vidas de fe que comienzan con ese clamor, con que Dios es su Señor, con que realmente Dios es el que gobierna sus vidas, están viviendo esa entrada a Jerusalén alegre y famosa, que todo el mundo nos sumamos a eso. Pero cuando el mensaje comienza a desarrollarse desde el domingo hacia el viernes de la aprehensión de Jesús, y yo escucho mensajes como ese, este me está causando dudas. Este proviene de Dios de verdad. Es que me está diciendo literalmente que un hijo que abandona a su padre, que se lleva su herencia, que vive como le da la gana y que en un momento determinado piensa en cambiar y vuelve a su padre, me está diciendo que lo tengo que perdonar y lo tengo que hacer exactamente igual que el resto. Me está diciendo esto cómo puede ser. No puede provenir de Dios. Y ese mensaje fue el que llevó a Jesús a la cruz. Porque el mensaje de Jesús no era asimilado. El mensaje de Jesús comenzó a criar un poco de morbo en aquella gente que no entendía. Jesús dignifica como nadie a la mujer 2023 años atrás. Habla con una mujer a solas, trata a las prostitutas y se relaciona con la mujer con una dignidad increíble. Era un adelantado de todos los derechos que las mujeres tienen hoy, pero ya Jesús estaba reconociendo a la mujer de ese tipo. Toca a un leproso que era algo... rompe todas las reglas en que la religiosidad estaban estableciendo cómo relacionarse con Dios. Y eso lo lleva a la cruz. Y eso lo lleva a decirle a los discípulos, ir preparando la Pascua, que se acerca el momento crudo. Jesús ya había celebrado 2 Pascuas antes que esta última cena. Normales. ¿Sabéis que los judíos, cuando celebraban la Pascua, ponían sobre la mesa todos los elementos que para ellos recordaban o tenían un simbolismo de su experiencia desde Egipto, 40 años sobre el desierto hasta que llegan a Canaán? Todo lo que les sucede tenía un simbolismo auténtico. Y tenían pan sin levadura, que representaba las prisas que se habían tomado para salir de Egipto.
tenían las hierbas amargas que le recordaban el dolor de lo que habían pasado allí, y tenían el cordero pascual, que era por excelencia lo más importante a la hora de celebrar la Pascua. Y sus anteriores no le da mucho simbolismo a la Pascua, solamente el que tenía ya de por sí. Pero esta última, cuando encarga a los discípulos la Pascua, ir a tal sitio, recoger este pollino y preparar la Pascua del Señor, esa Pascua iba a ser diferente. Él ya como que olía el tema que la cosa iba a estar mal. Y en lugar de darle el simbolismo que en las fiestas anteriores le había dado, él le cambia el contenido y el argumento a los símbolos. Este pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta sangre representa mi sangre que por vosotros se derrama. Para que tengáis memoria de este hecho. A nosotros nos queda dejar algo para la semana que viene, para el viernes, para el sábado y sobre todo para el domingo, donde vamos a celebrar el día de la resurrección del Señor, el día de nuestra victoria, el día de nuestro perdón, el día de nuestra reconciliación, el día de nuestra gran alegría de haber reconciliado nuestras vidas con Dios. Ese día traer toda la gente, todos los familiares, todos los amigos que vamos a celebrar la Pascua y la resurrección de Jesús. Fijaros que cuando Él es prendido en el huerto de los olivos, su oración denota el agobio interno que Jesús estaba pasando. La oración de Jesús en Getsemaní lo lleva a vivir tal agobio en su interior como si el pecado de toda la humanidad lo estuviera sintiendo de una manera real en su cuerpo. Y comienza a orar de tal forma que dice que su oración le daba la sensación de que estaba sudando como gotas de sangre. Algo realmente agobiante. No sé si tú te has metido o vivido una experiencia de tanto agobio en tu interior. Algo que lo desbordaba. De tal manera que en esa oración expresa de manera tan natural y tan genuina de pedirle al Padre: si hay otra forma de salvar al mundo, yo no quiero ir a la cruz. A ver si te inventas otra forma. Pero dice que hizo esta oración por 3 veces y después cayó. Y cuando cayó, escrito está, esto ya está hecho. Mi Padre ya ha dictado sentencia. Tengo que ir. Y dijo: no se haga mi voluntad, sino... Síntomas de un seguidor de Cristo. No eludir los momentos malos. No eludir el momento en que nuestra fe es confrontada. No eludir el momento duro. Para eso, un día levantamos las manos y aclamamos a Dios como el Señor de nuestras vidas, simbolizando el día de Jerusalén en que Jesús entró. Ese día fue espectacular. Pero cuando viene el momento duro, que nos compromete en nuestra fe, hubo gente que se echó para atrás. Y Jesús en un texto dice: todavía vosotros sois de los únicos que habían aguantado hasta el final, porque otros se fueron. Y Jesús sometió en el momento más duro de su vida, sometió su voluntad a Dios. Síntoma y símbolo de que venía convencido de que el propósito de Dios se iba a cumplir, sí o sí, con debilidades, con carencias, con miedos, con temores, pero el propósito de Dios se iba a cumplir porque Él estaba dispuesto a ir a la cruz. La cruz, que es el símbolo donde todo creyente se tiene que reflejar, donde vemos con auténtica claridad el hecho más grandioso que Dios ha podido hacer en favor de la humanidad, que es entregar su vida sin tener que para el perdón de tus pecados. Allí yo me tengo que ver, porque allí, mientras yo observo la cruz continuamente, veo que Dios se puso en mi lugar cuando yo tenía que estar allí.
Si yo observo eso siempre, siempre tendré una actitud de agradecimiento, de gratitud, de reconocimiento y de señorío de Cristo sobre mi vida, porque ha ocupado el lugar que yo tenía que estar. Si miramos a la cruz, no serás nadie nunca que abandone la fe, ni se baje de la bicicleta, ni decepciones a Jesús con tu intención y con tus formas. Serás siempre alguien que agradezca a Dios lo que ha hecho por ti. Ese hecho nos tiene que hablar a nosotros desde el punto de vista personal y poder reflexionar sobre estos 4 argumentos que yo os quiero dejar. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¿Qué ha provocado en tu vida un cambio interno tan brutal que ha cambiado tu forma y tus hábitos de vida? ¿Qué ha provocado eso? ¿Una simple idea religiosa? ¿Un sentirse bien en unos cánticos? ¿O el verdadero entendimiento de lo que Cristo ha hecho y ha ocupado a favor tuyo? La experiencia me dice que si es una idea religiosa la que te ha hecho cambiar, tarde o temprano serás de los que abandone el camino de la fe. Eso es seguro. Porque cuando venga el momento de asumir la enseñanza de Jesús y acoplarla a tu vida, dirás que tú no estás hecho para eso. Tu carne te tirará para atrás. Pero si tu visión es mirar a la cruz y asimilar el mensaje y saber que tú tienes que vivir tu auténtico Getsemaní, no puedes dejar de hablar y de decir lo que es Cristo para ti. Porque muchas personas dependen de esa convicción personal. Nuestro camino de fe tiene tramos muy diversos unos de otros, como la vida real. Tú analizas tu vida, has llegado hasta aquí y puedes encontrar tramos muy concretos de tu vida que han marcado lo que tú eres. Nosotros tenemos que asimilar el mensaje de Jesús de tal forma que esos tramos los contemplemos como parte del desarrollo y del crecimiento de nuestra fe. El momento malo tengo que aprender a vivirlo en la fe. El momento duro tengo que aprender a vivirlo en la fe porque estoy continuamente mirando a la cruz. Y sé lo que a Cristo le costó dar su vida por mí para que cualquier circunstancia, mínima que sea, yo abandone la fe. Tanto precio y tanto valor de la vida de Jesús para que una historia mínima me haga abandonar mi fe es señal de que yo eso no lo estoy apreciando en su justa medida. Que debemos de convertirnos en hombres y en mujeres de paz. Yo esta mañana me entretuve en coger unas ramitas de olivo, por si alguien quiere llevarse un recuerdo en esta mañana. Me entretuve en coger esto. Que el Evangelio de Cristo te convierta en un hombre y en una mujer de paz. No levantes nunca la mano ni la boca ni el corazón contra nadie, ni siquiera contra aquel enemigo que tienes ya marcado en tu agenda. Sed un hombre y una mujer de paz. Que tus palabras te persigan y te lleven a ser un hombre y una mujer de paz. Esta rama de olivo que simboliza la paz, la resistencia y la longevidad, la fortaleza, en este tiempo guardemos siempre la unidad en el vínculo de la paz. El domingo que viene vamos a celebrar la resurrección de Jesús y hablaremos un poco más de todo lo que aconteció alrededor de esa tarde de Pascua, donde Jesús vivió el día de la soledad más intenso que jamás una persona puede sentir.
Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, la auténtica soledad del que iba a darle la vida al mundo se sintió solo. Nos ponemos en pie y oramos.